No se ha conectado. Hola Luisa, buenas tardes. Hola Luisa. Hola, profe, ¿cómo está? ¿Qué más? ¿Cómo me le va? Bien, señor profe, ¿cómo va todo? Bien, gracias a Dios. ¿Usted qué tal? Bien, profe, bien, gracias a Dios también. Ah, bueno, ¿cómo va con con todas esas otras materias? Bien, profe, pues siempre han dejado bastante trabajo, pero bueno, ahí vamos, Sí, tratando de cierto. sacar todo adelante. Ah, Luisa, yo te iba a preguntar una cosa. Ah, bueno, ya me dijiste que sí se ven en el foro, ¿cierto? Sí, profe, ahí se ven tres mensajes, como si Sí. tres mensajes. Luisa, pero Eh, ¿no te llega la notificación al correo o algo así? ¿No? No, profe, Ah, es que eso era lo que estaba temiendo, que no les llegara la notificación. no, a nosotros no, o sea, a mí no me ha llegado notificación porque los otros profes utilizan sí, algo así, otra aplicación, y ahí sí llega la notificación al correo. Ah, ya, sí, sino que, por ejemplo, esas del foro, Sí, pensé que esas del foro de esta plataforma que estamos utilizando les llegaba, pero me doy cuenta que no, ¿cierto? no, profe. Ah, qué vaina, porque pues lo que pasa es que eso, hay algunos que, por ejemplo, me han escrito y me dicen, profe, pero no, a mí no me ha llegado nada, y es porque ese foro no envía notificación. Ya nosotros nos habían dicho que él Mm, enviaba notificación ¿por qué? Por el correo. Entonces me va a tocar es decirle allá no, a los chicos de sistemas que me ayuden con eso porque sí, es importante que les llegue la notificación. Sí, sí, profe, porque pues quedamos. claro, no, imagínate, queda uno como perdido ahí porque no hay nada que hacer. ¿Qué te iba a preguntar Y tú? profe, esas Dime. pregunta, profe, los videos o lo que está ahí en la plataforma son de más avances de taller, ¿sí? Sí, el Oh, taller tiene un 26. plazo hasta el 26. Pero entonces, nosotros ya habíamos hablado de ese taller o no? Sí, profe, habíamos quedado, ya le digo, profe, para hacer 3 puntos, Sí. quedábamos en el punto, ahora ya tengo el cuarto. Yo también lo estoy abriendo aquí a ver. Ah, ya, este. Yo lo tengo aquí, Luisa, mira. Sí, profe, o sea, yo he hecho hasta el punto 3. Sí. Ah, ok. Lo que habíamos dicho hasta el 3, ¿cierto? Sí, hasta 3. Ah, bueno. ¿Qué te iba a decir? Yo lo que, yo, lo, yo lo que les decía, el curso, yo te expliqué, yo te expliqué hasta aquí, ¿cierto? Sí, hasta este Hasta el 3. límite, sí, hasta el punto 3. Ah, bueno. Ponle cuidado. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿Tienes con qué tomar apuntes? Sí, profe. Ah, bueno. Entonces, fíjate lo que vas a anotar lo que me vas a entregar. Entonces, ¿ya hiciste el uno, el 2 y el 3? Sí. Bueno, el uno era El solo, uno entonces el uno era poner como el revisar. valor, sí, Eso, el uno era revisar. Lo hicimos qué día y digamos que el 3 hicimos una explicación, ¿cierto? sí, de cómo hacerlo Bueno, y ponle también nos cuidado. dando una herramienta. Entonces, Esa es Simbolab. Ah, bueno, oído a lo eh, siguiente. El 4, el cuarto, el quinto y el sexto no me los vas a entregar. eso no. ¿Listo? No, esos no. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a revisar
Bueno, dije ¿cuál? Dije el cuarto, el 4, quinto, 5. el sexto y el séptimo. Y el séptimo no me los vas a entregar, ¿listo? Listo, profe. Entonces esos no me los vas a entregar. Nos vamos a dedicar simplemente a estos ejercicios de derivación, ¿listo? Listo, profe. Entonces, voy a por aquí abrir una presentación de una clase que hice ayer de cálculo y ya te indico. Creo que no, o sea, para que los tengas presentes de cuáles son los que me vas a entregar. Entonces, Listo, profe. por acá, vamos a ver por dónde era que los tenía. Digamos que ese... ok, este ejercicio, listo. Entonces, bien. Entonces, lo que se plantea en esta guía es realmente lo que necesitamos para finalizar este corte y para hacer el tercero. Oye, yo te iba a hacer una pregunta. ¿Tú no tienes los contactos de los otros chicos, de pronto? No, ¿No? profe. Yo Pues les he... Iván, pero es que Iván nunca me contesta ni nada. Ah, Y de los bueno. otros chicos ninguno. Ah, bueno, yo es que Sí, lo que yo profe, les... porque pues el único, Sí. con el único así que digamos, eh, Iván, pero Iván no sé si es que no va a seguir estudiando, no sé, porque nunca Ah, responde nada. sí, yo también les he escrito, pero no, tampoco me responden. Bueno, bueno, ponle cuidado. Entonces, solo nos vamos a dedicar, yo te voy a decir cuáles de estos vamos a hacer, ¿cierto? Listo, Entonces, profe. yo quiero que tomes apuntes de lo siguiente. Para entregar el taller, o sea, dijimos los puntos que habíamos hecho y este. Entonces, vas a tomar apuntes. Vamos a hacer el A, y yo lo voy a explicar Mira, ahorita. El A, el B, ¿sí? sí, El C, sí, el D, ujú, ¿listo? El I, ujú, el J, sí, el I, el J, el I, el J y el N. listo, ¿Listo? Esos son los únicos que vamos a hacer. ¿Listo? listo, profe. Bien. Entonces, digamos, yo te voy a explicar el primero, ¿listo? Ujú, Entonces, si tú te remites aquí a esta hojita que hay, este curso lo diseñó un profe que se llama Jim. sí, Entonces, él nos dejó esta tabla, ¿cierto? Esta tablita. Y lo que sí, explica ahí en la tablita es lo siguiente. Una función, o sea, las funciones como tal, las que vimos al principio, como con unas variaciones, y lo que realmente nos interesa, que es hallar la derivada, ¿sí? sí, Entonces, eso es lo que realmente nos interesa. Entonces, aquí hay dos tipos de derivadas, ¿listo? Esta de 4x a la ujú, 7 tiene similitud con esta de x a la n, ¿cierto? Entonces, yo por sí, aquí tengo, entonces, ¿cómo derivar una función? ¿Cómo identifico yo que sea una función de ese tipo? Esta. mm, Entonces, esa función se llama derivada de una constante por una sí, variable. No, esta no es. Por acá es la última. Esta última, ¿cierto? Nos vamos a centrar en estas dos. ¿Listo? En estas dos. Entonces, se supone que uno con lo que primero inicia es, pero como vamos a resolver el ejercicio, este primer ejercicio, entonces, esta toda es la ujú, función. Entonces, 4x a la 7, si tú te fijas, este ejercicio es el que está ya de primeras, este. ¿Listo?
Entonces, Sí. lo que me piden es, esto se llama derivada de una suma o una resta, ¿cierto? Entonces, lo que me piden es que yo la derive. Pero entonces tengo que tener en cuenta esta fórmula. Te la voy a- acá. Ahora sí ya me organizo. Listo. Entonces, esta es la función. Esta partecita de aquí es la función. Es decir, que aquí me está diciendo que una función en la cual uno sume o reste varias expresiones. Entonces, lo que me dice que para derivar esa expresión, lo que tengo es que derivar cada uno de los términos. Pero entonces uno dice, bueno, ¿y cómo derivo cada uno de los términos? Entonces, fíjate que hay algo que se llama, esta se llama derivada de una constante por una variable. Variable, La que vamos a hacer se llama sí, así, ¿sí? sí, a la n. Entonces, esta como tal. Entonces, lo que generalmente ¿cómo uno empieza a mirar? Entonces uno dice, esta es la derivada de una constante, o sea, un número solito, por una n a Ujú. la x. Entonces, este, derivada de un número por una x a la n. Entonces, si uno se pone a mirar en las derivadas que nos dejó el profe aquí en estas, uno tiene que empezar a identificar es cuál se parece, cuál se parece a esta, ¿sí? Entonces, ¿cuál se Sí, parece? sí. Esta, ¿cierto? Este 4x a la 7, 4X a la 7. este Sí. 5x a la 4, este 3x a la El 2 X a la 2. y este 9X 9x a a la la 6. Si es que se parecen a esta, son igualitos, digamos que reemplazando la a y la n por números. Entonces, lo que generalmente uno tiene que empezar es a mirar cómo se hace. Entonces, lo que está diciendo aquí, acá me faltó la comita, que es como tal la derivada. Lo que está diciendo aquí es que cuando tú tienes una función como esta, lo que tienes que aplicar es este procedimiento, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice este Ujú. procedimiento? Que multipliques la a por la n y por Por la la N. x y por la x. Es decir, que Ujú. si tú tienes que si tú tienes 4x a la 7, tú debes multiplicar 4 por 7 por 4 por x. 7. Ah, Entonces voy a copiarlo acá para irlo haciendo. Entonces, 4 por 7 por x. Entonces, 4 por 7, 28. ¿Sí? 28. Entonces, 28. Esta ya es la derivada como tal. Entonces, 28x, Ujú. pero fíjate lo que dicen aquí, que a la n le reste un 1. ¿Sí? Entonces hay Entonces ahí sería menos 6. O sea, Ahí sería sería 6. 6. 6. Porque entonces dice que a la n, en este caso n es 7, le reste 1. Es decir, que 7 menos 1, 6. ¿Listo? 6. Listo. Entonces yo voy a dejar estas acá y los vamos haciendo ahora. Teniendo en cuenta ese procedimiento, ¿cuál sería la derivada de 5x a la 4? Sería 20X a la 3. 20x a la 3. ¿Sí? Entonces 20x a la 3. Ahora, ¿cuál sería la derivada de menos 3x a la 2? De menos. Sería De este. menos 6X. Menos 6x. ¿Por qué menos 6x? Porque como habíamos, Porque ¿no sabe? El exponente 1 nunca se coloca. se coloca así. Entonces solo se coloca la x sabiendo que tiene un 1 ahí arriba. ¿Listo? ¿Y Sí, cuál sería? permítame, profe, un segundito. Dime. Profe, un segundito, un segundito. Dale, no te preocupes. Ah,
Listo, profe. Ah, ok. Listo, entonces, bueno, entonces ahí no coloco, entonces digamos, menos 3 por 2 menos 6. Y 2 menos uno Sí, 1. Recuerda que el uno en álgebra sí, no, generalmente no exacto. lo colocamos. Ahora, No, no, partiendo no. de la misma premisa, ¿cuál sería la derivada de menos 9x a la 6? Sería 54x5. 54x5. ¿Listo? Ese sería como tal hasta ahí. Fíjate que con estas las hemos resuelto con este término. Pero si tú te fijas, aquí hay un 2x. Ese 2x ya no se resuelve de esa forma. Esa De ya esa es, forma. esa ya es otra derivada que vamos a Otra encontrar. derivada. Esa derivada se llama, esa derivada se llama derivada de una constante por una variable. ¿Listo? Derivada de una constante por una variable. Sí. Y generalmente la simbolizan con una K y con una Mm, X. ¿Listo? Pero que hay que tener en cuenta que la K siempre va a ser un número. Es decir, yo aquí doy un ejemplo. Entonces dice que la derivada de 3x. Entonces aquí dice, si yo tengo una función k de x, o sea, un número con una x, la derivada de eso siempre va a ser el número. Es decir, la derivada de 3x es 3. La derivada de 25g es 25, ¿cierto? Eso es como tal la derivada de una constante por una variable. Entonces, si yo tengo un número acompañado de una letra en una función y me piden que la derive, solo dejo el número. ¿Listo? ¿Sí me escuchas? Sí. Sí, señor. Ah, bueno. Entonces ponle cuidado. Ya ahora sí puedo resolver esta. Si yo tengo como función 2x, ¿cuál sería la derivada de 2x? 2. 2. Entonces la derivada de 2x es 2. La derivada de 5x es 5. La derivada de 1.000.000 de h es 1.000.000, etcétera, etcétera. O sea que ya aquí tenemos dos reglas. Una cuando tiene este exponente y una cuando está como solita. ¿Listo? Ahora, me falta esta del 10. O sea, cuando yo encuentro un número solo y me piden que lo derive. Entonces, por aquí lo tengo, mira. Esa se llama derivada de una constante. ¿Listo? Derivada de una constante. Entonces, la derivada de una constante es cuando yo encuentro un número como función. Siempre la derivada de una constante va a ser 0. Es decir, si f de x es igual a 8, la derivada es 0. Si f de x es Sí. igual a 100, la derivada es 0. O sea, siempre la derivada de un número solo va a ser 0. ¿Listo? Entonces yo me voy aquí y digo, ¿cuál sería la derivada de menos 10? ¿Cuál sería? Pero, 0. Es decir, que en este caso no lo coloco. ¿Listo? sí. Entonces, si tú te fijas en el ejercicio 1 de la guía, me está diciendo derive 4x a la 7, 5x a la 4, menos 3x a la 2, más 9x a la 6, más 2x menos 10. Entonces, ¿cómo? Esto se llama derivada de una suma o resta. Es decir, que lo que yo tengo es que derivar cada uno de los términos, pero con las reglas que repasamos. Entonces está 4 por 7, 28, x a la 6. 5 por 4, 20, x a la 4. Menos 3 por 2, menos 6x, menos 9x a la 6, menos 54x a la 5, derivada de 2x2 y derivada de 10, entonces sería 0. O sea que ya hicimos la primera, Sí. ya hicimos el primer ejercicio del taller. La Ahora, yo voy a copiar Ok. y vamos a intentar resolverlo. Entonces lo voy a copiar aquí, que es que me queda más fácil con este editor. Entonces, se supone que el primero es
menos 9x a la 3. 9x a la 3. ¿Sí? A la 3. El segundo es 8x a la 2, ¿no? Más 8x a la 2. Eso es 8. Menos 3x a la 7. Menos 3x a la 7. A la 2 más 2, ¿sí? ¿Voy bien? Sí. 2x a la 4 más 9x, ¿sí? Más 9x, más 9x menos menos 19. 19. ¿Listo? Creo que está bien. Menos 9x a la 3 más 8x a la 2 menos, sí, ahí está bien. Entonces, ¿el propósito cuál es? El propósito es que tú me digas cuál es la derivada de esa expresión. ¿Cuál es la derivada? Entonces, dale, a ver, ¿cuál sería la derivada de menos 9x a la 3? Sería menos 27x a la 2 X a la 2, sí, señorita, a la 2. más ¿Listo? Más, 16x bien, 16x, sí, señorita. menos Menos 21. 21, sí, 21x a la 6 a la 6, más perfecto. Más 8x a la 3 8x a la 3, sí, señorita. más 9 Más 9, y ahí daría 0, la de 0. 19. Perfecto. Esa sería la derivada de ese ejercicio, es decir, los dos primeros ya están, ya los tenemos resueltos. Ya está. ¿Listo? Ok. Entonces ya tenemos los dos primeros resueltos. ¿Listo? ¿Tienes dudas Ajá. ahí? No, profe. Listo. Entonces ya tenemos los dos primeros. Pero fíjate que aquí hay una de fraccionario en el C, Ahí ¿sí lo has visto? sí, Ese profe. funciona de la misma manera. A ver, que yo había hecho por aquí, creo que unos ejemplos. Ese funciona de la siguiente manera. Ese es el mismo, esa es la misma, ¿qué? La misma derivada, pero entonces funciona de la siguiente manera. Yo me gusta copiarlos acá. Entonces, ¿cómo yo soluciono la derivada de un fraccionario? Este fraccionario como tal, entonces lo voy a colocar aquí, voy a copiarlo aquí, menos 3x a la 5. Esa sería la primera. Entonces la otra me dice que es 8x a la 3. Y aquí es donde dice que es un medio, me parece, así menos un medio. Menos un medio de x a la 5. Entonces menos un medio. Un medio x5. Un medio de x a la 5. Y el otro sería 2 séptimos de x a la 4. Entonces 2 séptimos de x a la 4. ¿Listo? Y el otro sería menos 3, ¿no? Menos 3, listo. Entonces, vamos a mirar. Entonces dice menos 2 séptimos, acá es menos. Listo. Entonces, acá es menos. Entonces, digamos que esta es la función. No se diferencia mucho de las que acabamos de hacer, sino solo por la expresión. Por Entonces la el vamos a derivar. fraccionario. ¿Listo? Entonces la vamos a derivar. Ok. Entonces, la primera ya te la sabes. ¿Cuál es la derivada de 3x a la 5? Menos 15 Menos 15. x4 X4. Perfecto. ¿Cuál es la derivada de más 8x a la 3? 24, 3 por Sí, 24. 24x a la 2. 24x a la 2. Ahora Ujú. Ya igual. aquí digamos que lo que piden es hacer lo mismo que estamos haciendo acá. Que uno multiplique el 1 medio por 5.
Pero entonces es fácil. ¿Por qué? Porque solo tengo que multiplicar el 1 por el 5, ¿cierto? Y digamos que debajo de ese 5 siempre va a haber un 1. Bien. Es decir, es Ajá. como una multiplicación de fraccionarios. Lo voy a hacer aquí en lo que veíamos en matemática básica. Entonces voy a multiplicar, lo que voy a multiplicar es el 1/2 por 5. Un medio Por ajá, 5, por 5. Pero entonces, cinco, digamos ajá, que en teoría es así, ¿no? 1/2 por 5. sí. Pero digamos que para uno multiplicar siempre le pone un 1 donde falta, ¿no? Uno, Y la multiplicación de ajá, fracciones se hace el de arriba por el de arriba y el de abajo por el de abajo. Es decir, que en este caso daría 1 por 5, 5. Entonces 5. cinco, Y abajo 2. Es decir, cinco, 5 medios dos, de x a la 4. ¿Sí? 5 medios cuatro. de x a la Ah, 4 ya. porque igual le quito el 1. Ahora, en ese orden de ideas, ¿cuánto me daría la derivada de menos 2 séptimos? Perdón, sí, menos 2 séptimos de x a Sería la 4. ¿Cuánto daría? 8 Perfecto. séptimos, 8 x3, séptimos de x a la ujú, 3. Perfecto. ¿Y cuál es la menos, derivada de ahí daría menos 3? ¿Cuánto? cero, cero. Listo. Esa sería esta, o sea, este es el tercer ejercicio y la derivada Sí, sería este. ¿Listo? Entonces es básicamente lo mismo. Multiplicar lo que está aquí por el exponente y restarle 1 al exponente. ¿Listo? Bien, esa ah, sería listo. como la situación. Bien, entonces, si tú te fijas, bueno, yo generalmente, recuerden que yo les había dado la página esa que me gusta a mí para que verifiquen si lo necesitan, ¿no? Porque a Sí, veces, pues, cuando uno sí, no lo necesita, entonces, los acabamos de hacer, ¿no? Pero yo tengo que realmente mirar si en realidad sí los estoy haciendo bien. están Entonces bien. yo lo que hago es tomar, digamos que el término, toda la expresión. Voy a mirar este de menos 1/2. Entonces aquí le coloco menos y le coloco un fraccionario, 1/2 de x, ¿era la qué? 1/2 de x a la Un 5. medio de x a la 5. Eso. Entonces voy a derivar solo ese. ¿Listo? O sea, se supone que en la orientación que yo te di, queda menos 5 medios de x a la 4. Si yo le doy ir y queda bien, pues no hay problema. Pero si no, en este generalmente, ¿sabes cómo puede quedar? Menos 5x4 sobre 2. Pero pues es lo mismo. Entonces lo que uno, sí, 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 dice menos 5x4, es que acá era 5, 5, que acá era 5. Entonces menos 5, no, es que estoy copiando es como al revés. Entonces aquí es no, 1. es un medio x. 1/2 de x a la 5. Vamos a ver si nos queda bien y si no, miramos por qué no nos quedó bien. ¿Listo? Entonces menos digamos que 1/2 de x a la 5. ¿Listo? Entonces ahí nos sale que nos quedó x a la 5 sobre 1. Vamos a mirar por qué. 1/2 de x a la 5. Medio x a la 5 acá me dio 5x5. Me dio x5 a la sobre 2. X5 sobre 2. Vamos a mirarlo acá. Por derivadas. Es que a veces lo que le da aquí en esta derivada, ponle cuidado, porque a veces le bota a uno mal. Derivada. ¿Qué tengo que tener en cuenta para mirar las derivadas? Este símbolo. ¿Listo? Este símbolo. ¿Sí? Esto quiere decir la Ok. derivada. ¿Listo? Y ahí sí la hago. Entonces la derivada de, ¿cómo era? Un medio. Un medio, un Un, medio x5. eso. Porque si lo pongo solo, entonces lo que me da es como aritmética. ¿Listo? Un medio. Y acá le coloco
de x a la 5. O sea, importante el símbolo de derivada, x a la 5, porque si no él me hace una operación diferente. Ahí me tengo que centrarme en que sea derivada. Mírala acá. ¿Qué es lo único que me puede dar? Que este 5 se meta con la x a la 4, ¿cierto? Digamos que esta expresión es lo mismo que esto. Lo que pasa es que pues la aplicación la combina. Pero entonces, importante este de x. Porque si yo lo hago sin dx, entonces él no me está haciendo la derivada, sino que me está haciendo la operación aritmética algebraica. ¿Listo? Entonces, dx, siempre dx. Ahí igual en el menú está, en esta parte. Entonces, si tú quieres corroborar, dx es la derivada. Sin esto no puedes hacer la derivada. ¿Listo? Bien. Listo. Ahora, lo que yo debo mirar es, aquí, digamos que la implicación en la guía, espera, acá está, es, digamos que este funciona similar, o sea, ese lo puedes hacer. Este también lo puedes hacer, este también, pero fíjate que aquí hay unos que aquí hay unos que son negativos. O sea, hay negativo, 6x a la menos 5. ¿Listo? O sea, los hemos estado haciendo con exponente positivo. Pero entonces yo tengo que mirar es cómo me da con exponente negativo. En este está, vamos a hacer ese de 6x a la menos 5. ¿Listo? Entonces, 6x y este va a la menos 5. ¿Listo? Entonces, la derivada funciona con ese x, acuérdense. Entonces, fíjate que aquí la derivada me da 30x a la 6. 30x a la 6. ¿Listo? O sea, ahí pasa a sumar, o sea, con lo que uno va a restar, ¿sí? Ahí juega la ley de signitud. Ahí es lo que hay que trabajar yo no sé, en matemáticas alguna vez vimos las leyes de la potencia. Cuando algo era potencia negativa. ¿Listo? Entonces, cuando algo es potencia negativa, entonces ahí lo que se trabaja es el tema de la potencia negativa. ¿Listo? Entonces ahí entonces miras lo de potencia negativa, por ejemplo, ahí queda 6x a la menos 5, su derivada, Daría 30x menos 30x a la 6. Entonces ahí es donde hay que revisar el tema de las potencias negativas. Entonces, se supone que la potencia negativa es 1 sobre a con la potencia positiva, ¿no? Y entonces ahí ya la revisa uno de la siguiente manera. ¿Cómo la interpretaría yo? La interpreto de la siguiente manera. Lo que me dice es lo siguiente. Entonces, me dice, lo voy a hacer aquí. Entonces, esa funciona con la potencia, o sea, la potencia es de la siguiente manera. Entonces, las leyes de la potencia que vimos en matemática básica es que cuando A, bueno, vamos a ver. Entonces, cuando A está elevado a la menos n, ¿cierto? Esa expresión es igual a lo siguiente. Necesito uno de estos. Necesito este. Entonces me dice que es 1, ¿cierto? 1 sobre a la n. O sea, sobre esto, pero positivo. Pero positivo. Sí, pero positivo. Entonces, esa es la ley de la potencia negativa, ¿cierto? Entonces, si yo tengo, voy a plantearlo de esta manera, si yo tengo la derivada que me planteaban, por ejemplo, entonces me plantean que es 6x a la menos 5, ¿no? A la menos 5. 5. Entonces,
lo que yo tengo que hacer es, como aquí ya me plantea que es 1, ¿cierto? Entonces lo que yo tengo que plantear es cuánto me da ese 6 por el menos 5. Entonces me da, lógicamente, menos 30, ¿cierto? Entonces, ese menos 30 lo voy a colocar en esta parte, menos 30. Pero aquí me está diciendo que es este, lo debo colocar en esta parte. Digamos que puedo colocar ese x a la menos, ¿qué? X a la menos 6. Entonces, como a la exponente le tengo que quitar un 1, ¿cuánto me daría menos 5 menos 1? Menos 5 menos 1 me da menos 6. Pero como lo tengo que colocar es aquí positivo, entonces me da ese no es A sino X, porque en este caso sería X. ¿Listo? Entonces de esa manera lo manejo. Por eso ya no es como, ya en la derivada no es 6 por menos 5 menos 30x, no. Ahora debo manejar esta propiedad de la potenciación, ¿listo? Entonces, digamos que ese trabajo es para el 26, ¿cierto? O sea que yo ya te nombré los ejercicios que vamos a hacer. Entonces, el 26, aquí en el calendario, yo tengo que es el domingo que viene, ¿sí? Sí, profe. Listo. Entonces, como digamos que ya tenemos las leyes de la potenciación que utilizas en esos ejercicios, o sea, ya tienes las leyes, entonces lo que vamos a hacer es una cosa, señorita Vilán. Tu merced de aquí a dentro de 8 días, responde los ejercicios que yo le planteé ahí, ¿sí? Y dentro de 8 días los revisamos. Listo. Y cuando ya lo revisemos, entonces tú me envías el taller. Listo, O sea, cosa de que el taller venga perfecto, mejor dicho. O sea, solo tendríamos que revisar estos, porque los de arriba, pues ya los creo que los miramos. Entonces, estos, los que te planteé, que tú anotaste, son los que vamos a revisar dentro de 8 días. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, te queda esa tareita pendiente de resolverlos. Y recuerda que dentro de 8 días nos conectamos un ratico a la 1:30. ¿Listo? Listo, profe. Listo. Señorita Vilán, Dios la bendiga, ¿oyó? Bueno, profe, Y muchísimas igualmente, gracias Tenga buena tarde. por estar pendiente. Que pase una feliz tarde. Cualquier cosa, usted sabe que ahí está mi WhatsApp, me pregunta, ¿listo? Listo, profe, Bueno, muchas gracias. mi Dios le pague. Se cuida mucho. Chao, profe. Bueno, chao. Bueno, profe. Chao. Es que